Imagina que estás en medio de una tormenta en el mar. Las olas golpean con fuerza, el viento ruge sin descanso y tu barca, pequeña y frágil, parece a punto de volcar. No ves tierra firme, solo agua oscura y un cielo que no promete calma. Esa es la sensación que muchos llevamos en el alma. Preocupaciones que nos sacuden, noticias que nos desaniman, dolores que no entendemos. Pero justo cuando creemos que vamos a hundirnos, aparece una luz en el horizonte. No es cualquier luz, es la presencia de Dios, firme como un faro, constante como el amor que nunca falla. Y entonces escuchamos su voz, suave pero imponente, que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Qué consuelo tan profundo. No hablamos de teorías, sino de una verdad que transforma. Hoy vamos a recorrer juntos 13 promesas poderosas que Dios nos ha dado para enfrentar cada tormenta. 13 verdades que hablan de su protección, su fidelidad, su presencia activa y su victoria asegurada. Cada una es como un salvavidas lanzado al alma cansada, una cuerda firme en medio del oleaje. Vamos a adentrarnos en su palabra, como quien se agarra al timón en plena tormenta, sabiendo que el capitán nunca abandona su barco. Él es tu abrigo en medio del viento, tu ancla cuando todo tiembla, tu refugio cuando la noche se alarga. Y antes de seguir, escríbelo con fe en tu corazón y en los comentarios: aunque las olas se levanten, mi Dios sigue siendo mi refugio seguro. Número 1. La protección que Dios otorga a los que le sirven. ¿Has notado cómo a veces la vida parece que se nos viene encima sin darnos tregua? Como si las puertas se cerraran y no hubiera salida. Pero allí, en Isaías 54, el Señor nos deja una palabra que aún hoy late con fuerza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. En aquel tiempo, su pueblo atravesaba tiempos difíciles, pero el Señor les hablaba de esperanza, de una restauración que comenzaba en lo profundo del alma. Y hoy, esa misma esperanza se extiende a ti. Tal vez enfrentas conflictos en casa, presión en el trabajo o luchas dentro de ti mismo. Pero cuando pones tu confianza en el Señor, puedes saber que nada de lo que se planea para dañarte podrá destruir el propósito eterno que Él tiene contigo. ¿Quiere decir esto que no enfrentarás problemas? Claro que no. Todos conocemos la aflicción, todos hemos sentido el peso de las críticas o de la injusticia. Pero esta promesa no habla de una vida sin tormentas, sino de una victoria que se mantiene aún bajo la lluvia. Porque el enemigo puede intentar muchas cosas, pero no puede apagar lo que Dios ha encendido. Él es soberano, está por encima de toda trampa, de todo plan humano o espiritual. Aun cuando todo te diga que no hay salida, Dios sigue limitando lo que el enemigo intenta hacer. Él está de tu parte. Y ahora, escúchame bien. La segunda parte de esa promesa dice que toda lengua que se levante contra ti será refutada. ¿Alguna vez has sentido el peso de palabras injustas? Comentarios que hieren más que un golpe. Esas voces que intentan destruir tu testimonio o manchar tu nombre. Pero hay algo que debes recordar: tú no estás solo. Dios es el que te defiende. No necesitas responder con odio ni desgastarte tratando de justificarte. Porque la verdad de Dios es como el sol. Tarde o temprano sale y pone todo en su lugar. Y en lugar de gastar tus fuerzas peleando batallas humanas, levanta tu mirada al cielo y confía, porque tu defensor es más poderoso que cualquier calumnia. Isaías también dice que esta protección es herencia de los siervos del Señor. ¿Qué significa ser siervo? Significa caminar con humildad, vivir con integridad y tener comunión con Él cada día. Es más que una etiqueta, es una forma de vivir. Y cuando tú le eres fiel a Dios, Él no se olvida de ti.
Él responde con fidelidad. Tal vez hoy te sientes débil, como si tus fuerzas se agotaran, pero no estás llamado a pelear solo. Dios no espera que lo hagas todo por ti mismo. Él es quien te sostiene, quien pelea por ti, quien te cubre cuando ya no puedes más. Y eso incluye los detalles más pequeños de tu día a día. Ahora bien, ¿cómo vivimos esta verdad hoy? Piensa en esa crítica injusta que leíste en internet, o en ese comentario hiriente que te hicieron en el trabajo. En vez de responder con rabia, respira, ora, pide sabiduría, porque cuando nuestras emociones nos dominan, abrimos la puerta a un círculo de dolor. Pero si confías en Dios, si crees que Él tiene la última palabra, verás cómo su verdad brilla. Tu testimonio, tu forma de vivir, tu fe constante, hablarán más fuerte que cualquier acusación. Y si hoy te sientes cansado, deposita esa carga en sus manos. Él no falla. Nada, absolutamente nada que se levante contra ti podrá torcer el rumbo que el Señor ya escribió para tu vida. Esa promesa, querido amigo, no es poesía, es un ancla firme. Es el susurro de Dios que te dice: sigue adelante, yo estoy contigo. Así que detente un momento. Allí donde estás, tal vez con el corazón cansado o la mente llena de preguntas, pregúntate: ¿en qué parte de tu vida te sientes más débil, más expuesto? Y ahora, con esa sinceridad que solo nace del alma, proclámalo en voz alta: ninguna arma forjada prosperará contra mí. Dilo con convicción, repite esa verdad hasta que se convierta en tu escudo. No pongas tu esperanza en lo que posees o en lo que puedes hacer, sino en aquel que sostiene el universo con su palabra. Porque solo así, descansando en su poder, hallarás una paz tan profunda que ninguna tormenta podrá arrancártela. Número 2, el Señor está peleando por ti. Sí, por ti. Confía y reposa. Imagínate delante de un mar inmenso, sin puentes ni barcos, y detrás un enemigo feroz que no da tregua. No hay escapatoria. Esa fue la escena para los hijos de Israel cuando quedaron entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. El miedo los paralizó. Pensaron que todo estaba perdido, pero fue en ese momento, justo cuando parecía que no había esperanza, que Dios habló a través de Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Te has sentido sin salida, sin fuerzas, sin opciones? Tal vez sea en tu hogar, en tus finanzas o en el silencio de tu lucha interior. Escúchame bien, el mismo Dios que partió el mar entonces aún camina entre nosotros. Él no ha cambiado. Todavía pelea por aquellos que confían en Él. Todavía abre caminos donde antes solo había muros. Y sí, muchas veces lo único que te pide es que sueltes, que confíes. Pero sé que no es fácil, no es sencillo entregar el control cuando todo parece desmoronarse. Queremos respuestas rápidas, soluciones visibles, y cuando no llegan, dudamos. Pero el amor de Dios no se basa en nuestra impaciencia. Él pelea nuestras batallas porque nos ama, no por deber, sino por fidelidad. Él prometió protegerte y Él no falla. Cuando Dios promete, cumple. Su poder no conoce límites y su autoridad no depende de las circunstancias. Y vosotros estaréis tranquilos no es una frase vacía, es un llamado a confiar. Sin embargo, muchas veces, en lugar de descansar, nos angustiamos. Tratamos de resolver todo con nuestras manos y cuando no funciona, nos frustramos. Pero el descanso que Dios ofrece no es pasividad, es fe activa. Es esa certeza firme de que, aunque todo se tambalee, Él sigue obrando. La fe no siempre ve la salida, pero siempre cree que existe. Y cuando el mundo parece romperse en pedazos, la fe nos sostiene, nos ancla, nos permite permanecer firmes
mientras el viento sopla. Así como el pueblo de Israel tuvo que esperar el momento exacto para ver el milagro, tú y yo también debemos aprender a esperar mientras Dios allana el camino. Y cuando vengan esos días difíciles, cuando parezca que todo se ha cerrado, recuerda lo que dice Éxodo 14. Él pelea por ti. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, su mano sigue en movimiento. Si el conflicto está en tu familia, no desesperes, ora. Si la angustia es económica, confía. Él provee. Si tu alma está herida, busca refugio en su paz. No estás solo. No lo estuviste ayer, no lo estás hoy y no lo estarás mañana. Aquel que abrió el mar rojo, que hizo caer murallas, que multiplicó panes, sigue siendo el mismo. Y si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. No hay sombra que Él no pueda iluminar. No hay carga que Él no pueda llevar contigo. Así que dime, ¿lo crees? ¿Crees que Él puede intervenir en tu vida ahora mismo? Porque Él ya está allí, a tu lado, esperando que pongas tu confianza en sus manos. No pelees más con tus fuerzas. No cargues más con ese peso tú solo. Hoy Dios te lo recuerda con amor. Él pelea por ti. Amén. Suelta esa carga que llevas en el corazón. Haz una pausa, respira y recuerda esto: la victoria ya fue ganada. No por tus méritos ni por tus esfuerzos, sino por la promesa firme del Señor. Número 3. Hay una victoria que pertenece a los que confían. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso escribió Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. Y querido hermano, querida hermana, la respuesta es clara. Nadie, ningún enemigo, ninguna tormenta, ningún diagnóstico, ninguna pérdida puede quebrar a quien camina tomado de la mano del Todopoderoso. Este versículo no es solo un consuelo para el más allá, es una verdad para cada día. Si el Señor ya nos entregó lo más grande que podía darnos, su amor eterno a través de Cristo, ¿por qué temer? Vivimos en un mundo difícil, con cuentas que pagar, cuerpos que sufren, hogares que luchan por mantenerse unidos. Pero no estamos solos. Nuestro refugio no está en lo que ven los ojos, sino en aquel que permanece fiel. Si es Dios quien guía tus pasos, ninguna fuerza podrá detenerte. Sí, los problemas llegan, las lágrimas caen, pero ninguna de esas cosas tiene poder para separarte del propósito que Él trazó para ti. Pablo no hablaba de un Dios lejano, frío o indiferente. Hablaba de un Dios que se inclinó para alcanzarnos, que no esperó que lo buscáramos, sino que salió a nuestro encuentro. Esta es una verdad viva, no una teoría. Dios muestra su favor cada día a quienes confían en Él. Y si aquel que creó el cielo y la tierra está luchando tus batallas, ¿quién podría hacerte daño realmente? Y escúchame bien, la segunda parte de ese versículo es aún más fuerte. ¿Quién contra nosotros? No es que no existirán adversarios, es que ninguno de ellos tendrá la última palabra. Puede que sientas que todo está en tu contra, que te rodean voces que te desaniman, que enfrentas puertas cerradas por todos lados. Pero Romanos 8 te recuerda que si Dios ha decidido bendecirte, nadie podrá detener su mano. El miedo es una de las armas más astutas del enemigo. Nos susurra que no somos suficientes, que estamos solos, que no hay salida. Pero ese miedo se desarma cuando recordamos esta verdad. No solo Dios está contigo, Él está a tu favor. Él no observa desde lejos, Él se involucra, Él pelea contigo y por ti. Y cuando comprendes eso, los temores pierden su fuerza. Entonces, ¿cómo se aplica esto a tu vida? Primero, deja atrás esa mentalidad de derrota. Tú no eres un accidente, ni un número más. No eres alguien perdido en el tumulto del mundo. Eres hijo, hija de un Dios que te dio identidad, valor y un futuro que no depende de las circunstancias. Cuando surjan los problemas, en tu trabajo, en tu hogar o en tu alma, recuérdalo con firmeza.
Dios está conmigo. No hay razón para temer. Quizás te han rechazado por vivir tu fe. Quizás te miran raro, te juzgan o te hacen sentir que estás solo en este caminar. Pero ahí está tu ancla. El creador del universo ya te llamó suyo, y su respaldo vale más que cualquier reconocimiento humano. Esta es la clave para vivir con una mente victoriosa. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas sabiendo que no estás solo. Ora con confianza, da pasos con fe, vive con la certeza de que no dependes de tu fuerza, sino del poder inagotable de Dios. Cuando sabes quién camina contigo, tu mirada cambia. Ya no enfrentas la vida con temor, sino con gratitud. No te preocupas por lo que puedan decir de ti, porque sabes que el Señor tiene la última palabra. Y lo más hermoso, aprendes a descansar en su fidelidad. No importa lo que hoy estés atravesando, escucha esto: Dios nunca pierde una batalla. Quizá no entiendes aún el porqué de esta etapa, pero sí puedes estar seguro del para qué. Y ese para qué siempre te llevará a la victoria en Cristo. Así que cuando el miedo quiera paralizarte, levanta tu voz y di: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Número 4. Esfuérzate y sé valiente. No temas, Dios está contigo. Él conoce tu corazón. Él sabe que el miedo a veces grita más fuerte que la fe. Lo sabía cuando llamó a Moisés y lo sabe hoy cuando ve tus luchas. Esfuérzate y sé valiente, dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. No es una frase bonita, es una orden llena de amor. Israel estaba por entrar en la tierra prometida. Allí había gigantes, ciudades cerradas, retos imposibles. Pero antes de irse, Moisés les dijo algo fundamental: no importa qué tan grandes sean los muros, lo que importa es quién camina a tu lado. Tú también tienes un Jordán por cruzar, una tierra que el Señor ha prometido a tu corazón, pero que aún no has conquistado. Puede que ese terreno sea un nuevo comienzo en tu trabajo, una reconciliación en tu familia o una batalla interna que llevas librando por años. Y es ahí donde el miedo aparece, susurrando mentiras al oído. No puedes, es demasiado para ti, mejor ni lo intentes. Pero el Señor no susurra, Él habla con claridad: sé fuerte y valiente. No te está pidiendo que finjas que todo está bien, sino que tomes su mano y sigas adelante confiando. Porque el valor verdadero no consiste en no temer, sino en avanzar a pesar del temor. Dios sabe que lo que más nos detiene no son los obstáculos que vemos fuera, sino los que nos hablan desde dentro. ¿Cuántas veces has agrandado en tu mente una dificultad, dejándola crecer hasta que robó tu paz? Pero cuando entiendes que el Señor está al control, todo se ordena. Ya no magnificas el problema, ahora exaltas al Dios que te acompaña. Y ahí está la clave de nuestro valor: el Señor tu Dios camina contigo. No es una idea bonita, es una verdad inamovible. No estás solo, no avanzas sin rumbo. Él va delante de ti, preparando el camino, cuidando tus pasos. Y no es un compañero que aparece un momento y luego desaparece. Su fidelidad permanece. No te dejará ni te abandonará. Quizás ha habido momentos en tu vida donde te sentiste olvidado, golpes que hicieron tambalear tu fe. Pero este mensaje te recuerda que Él no se va cuando tú tropiezas, ni se aleja cuando sientes que ya no puedes más. Su amor es firme y eso es lo que te sostiene. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica diaria? Primero, necesitas ejercitar una fe viva. No se trata solo de escuchar palabras de aliento, sino de actuar en confianza. ¿Estás frente a una decisión que te da miedo? Habla con Dios y da ese primer paso. ¿Sientes que las dificultades te sobrepasan?
recuerda que Él pelea por ti. A veces, el acto más valiente es simplemente no detenerse. Piensa en un niño que camina de la mano de su padre. No teme al camino, porque sabe quién lo sostiene. Así también tú, cuando recuerdas que Dios está contigo, el temor pierde su fuerza. Tal vez el terreno no se vuelva más fácil, pero la seguridad de su presencia te da descanso. Hoy quiero que te tomes un momento y pienses, ¿qué gigante te está impidiendo avanzar? ¿Qué temor te paraliza? Escríbelo, llévalo en oración y graba esta promesa en tu corazón. Dios está conmigo, no me dejará, no me desamparará. Cuando esa verdad se convierte en tu ancla, entonces la valentía deja de ser una meta y se transforma en tu manera de vivir. 5. Vivir a la sombra del Altísimo no es solo una frase hermosa, es una promesa que da sentido y refugio en medio de la tormenta. En el Salmo 91, el salmista no habla de una visita ocasional, sino de una vida completa bajo el cuidado de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar significa quedarse, hacer del Señor nuestro hogar, no una estación de paso. No se trata de acudir a Dios cuando todo va mal, sino de caminar con Él todos los días. Estar bajo la sombra de alguien implica cercanía. No puedes disfrutar esa cobertura si estás lejos, y eso es lo que Dios quiere contigo. Una relación cercana, diaria, permanente. No un refugio temporal, sino una casa donde encuentres descanso. En este mundo lleno de incertidumbre, donde el miedo y la ansiedad tocan la puerta con insistencia, Dios te ofrece su abrigo firme y confiable. No solo te cubre del peligro, también te da paz. Cuando las cargas se vuelven insoportables, Él te dice, ven y descansa en mi presencia. La clave está en confiar. Mira lo que declara el salmista. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No es una afirmación teórica, es una verdad dicha desde lo más profundo del alma. Dios no es un concepto lejano, es nuestro castillo, nuestra fortaleza. ¿Te has sentido alguna vez sin abrigo, sin lugar donde refugiarte? Este versículo te recuerda que en Dios tienes una seguridad inquebrantable. Cuando tú dices con fe, mi Dios en quien confiaré, estás haciendo más que hablar. Estás afirmando una realidad espiritual que cambia tu forma de ver el mundo. Porque decir la verdad de Dios en voz alta fortalece el alma y silencia la duda. No es que los problemas se esfumen como por arte de magia, sino que la confianza en Dios te da una perspectiva nueva. Cuando decides creerle, no solo encuentras protección, también descubres una paz que va más allá de cualquier tormenta. Ahora bien, ¿qué significa realmente vivir bajo el abrigo de Dios? No es simplemente repetir un salmo o recordarlo cuando las cosas se ponen difíciles. Es dejar que esas palabras penetren el alma y transformen el modo en que caminamos cada día. Es buscar al Señor con el corazón sincero, hablarle con confianza como a un padre y abrir las Escrituras no por deber, sino porque el alma lo necesita. Vivir en su presencia no es una carga, es el aliento que da sentido a nuestras jornadas. Cuando uno empieza el día en comunión con Dios, su paz empieza a envolverlo como una brisa suave en medio del calor agobiante. Y es entonces cuando la ansiedad, la prisa y el miedo comienzan a perder su fuerza. Quizás has pasado por días donde las preocupaciones parecen ahogarte. ¿Qué tal si en vez de dejarte vencer, te detienes un instante, respiras y recuerdas que estás bajo la sombra del Todopoderoso? Cuando todo a tu alrededor parece caos, pronuncia en voz alta, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y sentirás cómo esa verdad comienza a renovar tu corazón cansado. Vivir bajo su sombra no nos hace inmunes a los problemas, pero sí nos asegura que jamás estaremos solos. Nos recuerda que hay un Dios que nos cubre,
que nos toma de la mano y nos dice: no temas, yo estoy contigo. Hoy quiero hablarte al corazón y preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que reposaste de verdad en su presencia? No con palabras apuradas ni oraciones distraídas, sino con ese descanso profundo del alma que se entrega por completo. Has estado llevando cargas que no fueron hechas para ti. El Señor te invita a entregárselas, a confiar. Memoriza sus promesas, repítelas en voz alta, hazlas parte de tu día. Porque cuando entiendes que Dios es tu refugio, tu castillo, tu esperanza, algo cambia en tu interior. Y es ahí donde se encuentra la paz, no la del mundo, sino la que sobrepasa todo entendimiento. Número 6. La presencia de Dios como fuente de fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué grande es esta promesa. Nos habla de un Dios que no solo nos protege, sino que también nos infunde poder cuando nuestras fuerzas se agotan. El salmista no está hablando en teoría, está compartiendo una experiencia viva. Ha probado ese refugio, ha sentido cómo lo sostiene en medio del quebranto. Vivimos tiempos donde los problemas parecen multiplicarse. Dificultades en el hogar, enfermedades, incertidumbre económica. Y a menudo lo primero que hacemos es intentar solucionarlo todo con nuestras propias fuerzas. Pero Dios dice: yo soy tu amparo. No estás solo en esta batalla. No tienes que llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Hay un lugar donde puedes hallar descanso, donde el alma cansada encuentra alivio. Y ese lugar no es un sitio físico, es su presencia. Cuando dice fortaleza, no se refiere solo a protegerte, sino a darte el valor para seguir luchando. Hay momentos en la vida en que uno siente que ya no puede más. ¿Te ha pasado? Es justo ahí donde Dios entra en acción. No solamente te cubre, sino que te levanta, te renueva, te da aliento. No importa cuántas veces hayas caído, Él sigue estando allí. Y hay algo más que no podemos pasar por alto: es nuestro pronto auxilio. No es un Dios lejano ni distraído. Su ayuda no llega tarde, su intervención no depende de nuestra perfección. Muchas veces creemos que Dios se ha demorado, que guarda silencio, pero la verdad es que su presencia, aún en el silencio, es respuesta suficiente. Él actúa incluso cuando no lo vemos. El problema es que a menudo, en vez de correr hacia Él, nos desesperamos. En vez de confiar, nos dejamos arrastrar por el temor. Pero esta promesa es clara. Dios está dispuesto, disponible, presente. Solo tenemos que acudir. A veces, lo único que necesitas es detenerte, cerrar los ojos y decir: Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Esa declaración cambia el panorama en medio de la enfermedad, de la angustia, de la tormenta. Esta palabra se convierte en ancla firme. No es solo poesía, es verdad para vivir. Dios es nuestro refugio, hoy, mañana y siempre. Amigo mío, en este mismo momento, donde quiera que estés, quiero que tomes un respiro y digas con todo tu corazón: Dios es mi amparo y mi fortaleza. No lo digas una sola vez, repítelo cada vez que el temor toque a tu puerta, cada vez que sientas que la paz se escapa entre tus dedos, porque no estás solo, no lo has estado nunca. Dios está allí. Él te escucha cuando oras, Él se deleita cuando le adoras, y cuando le buscas, no hay angustia que no se desvanezca ante su presencia. No estamos hablando de una idea lejana o de una esperanza vaga. Estamos hablando del Dios vivo, que no solo consuela el alma, sino que guarda también la mente. Cuando los pensamientos de derrota, de duda, de desesperanza comienzan a levantar su voz, es allí donde más necesitamos recordar quién camina con nosotros. La batalla más grande, muchas veces, no se libra en el exterior, se libra en lo profundo del corazón. Pero cuando decides habitar en la presencia
del Señor, esos pensamientos pierden su fuerza, porque allí, en ese lugar de refugio eterno, el alma se inunda de una paz que el mundo no puede quitarte. Hoy, permíteme hacerte una pregunta. ¿En dónde estás buscando tu fuerza? ¿Te apoyas en tus propias capacidades o descansas en el poder de Dios? Todos hemos intentado caminar solos alguna vez, creyendo que lo tenemos todo bajo control. Pero la verdadera paz, la que permanece incluso en medio de la tormenta, solo llega cuando soltamos el timón y dejamos que Él guíe nuestra barca. Cierra los ojos, si puedes. Medita en su promesa. Escríbela, hazla tuya, porque esta batalla no la peleas tú solo. El Señor está contigo como un amparo siempre presente. No olvides esta verdad. Dios no solo es un refugio, Él es la fortaleza que te sostiene. Número 7. El poder del nombre de Dios como protección. Ese nombre, el nombre que está por encima de todo nombre, no es una frase para repetir como un ritual. Es una torre firme, inamovible. Cuando la confusión reina, cuando la incertidumbre te alcanza, cuando el miedo amenaza con paralizarte, hay un lugar seguro. La palabra nos lo recuerda en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A ella correrá el justo y será levantado. ¡Qué promesa tan poderosa! No se trata de una posibilidad, no es un tal vez, es una certeza. Cuando corres a Él, encuentras descanso, encuentras restauración. Hoy vivimos rodeados de inseguridad. Muchos buscan refugio en el dinero, en la posición social, en lo que otros puedan decir de ellos. Pero esas torres se desmoronan con facilidad, no resisten las tormentas. En cambio, el nombre del Señor permanece. No importa qué tan dura sea la prueba, su torre no se mueve. En los tiempos antiguos, cuando venía el enemigo, los habitantes corrían a lo alto de la torre. Desde allí, veían con claridad, estaban seguros. Así hace el Señor con nosotros. Nos eleva por encima del caos, nos permite ver con ojos diferentes, nos cubre. Pero hay algo clave en esa imagen. No dice que el justo camina tortan. Dice que corre con decisión, sin dudar. ¿Tú a dónde corres cuando el miedo te rodea? ¿A quién buscas cuando la vida se vuelve pesada? Muchas veces tratamos de resolverlo todos solos, y cuando ya no queda nada, acudimos a Dios. Pero la invitación es otra, ir a Él primero. Correr no es pasivo, es fe en acción. Es abrir la Biblia cuando llega la duda, es cantar cuando llega la tristeza, es declarar la verdad del Evangelio cuando el enemigo lanza mentiras. Y lo más hermoso de todo esto es que no solo somos refugiados, también somos levantados. Él no solo te esconde, también te restaura. No solo te consuela, también te da propósito. Te recuerda quién eres, su hijo, su hija, amado, restaurado. Así que, ¿estás corriendo en la dirección correcta? ¿O sigues confiando en refugios que no pueden sostenerte? Hoy es el día para decidir que tu primer paso ante cualquier tormenta sea hacia el Señor. Declara su nombre en voz alta. Recuérdale a tu corazón que allí está tu seguridad. Llénate de su verdad. Ten a mano promesas que te fortalezcan, himnos que eleven tu espíritu, oraciones que renueven tu mente. Y cuando llegue la tormenta, no te quedes paralizado. Corre a la torre fuerte. Y cuando estés allí, sentirás algo que el mundo no puede dar, su paz, y sabrás con toda seguridad que no solo estás protegido, estás siendo levantado. Número 8. Sin miedo a lo que el hombre pueda hacerte, el Señor está contigo. ¿Cuántas veces has perdido la calma por temor a lo que otros digan o hagan contra ti? Vivimos rodeados de opiniones. En cada rincón, alguien tiene algo que decir sobre nosotros. Ya algunos nos juzgan sin conocernos. Otros nos exigen que seamos alguien que no somos. Y en ese ruido constante,
corremos el riesgo de olvidar lo más esencial. La voz que verdaderamente importa es la del Señor. Como decía el salmista en el Salmo 118, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No es un deseo, es una declaración, una certeza. Si el Dios Todopoderoso camina contigo, ¿qué temor puede prevalecer? No se trata de una frase para consolar el alma, se trata de una verdad que transforma la vida. Cuando comprendes que tu seguridad viene de lo alto, ya no buscas la aprobación de los hombres. El miedo se debilita, la ansiedad pierde su dominio, porque tus ojos ya no están en lo que opinan los demás, sino en aquel que te creó, que te ama y que jamás se aparta de ti. Jehová está conmigo no dice puede que esté, ni depende de cómo me porte. No, es un hecho firme. Él no te abandona en los días grises, ni te deja solo en medio de las críticas. Su presencia es la roca sobre la cual puedes pararte cuando todo lo demás tiembla. Y esa presencia, querido amigo, es lo que te da la fuerza para declarar: no temeré. No porque seas fuerte tú, sino porque Él es fuerte en ti. El miedo existe, claro que sí, pero no tiene por qué gobernarte. La fe en Dios desplaza ese temor y te recuerda que ninguna crítica, ninguna burla, ningún rechazo puede alterar el propósito que el Señor ha trazado para tu vida. Mira al mismo Jesús. Fue incomprendido, acusado falsamente, rechazado por muchos, pero jamás permitió que las voces humanas apagaran la voz del Padre. Sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Sabía quién estaba a su lado. Y esa misma seguridad es la que Dios quiere que tengas hoy tú. Que dejes de vivir pendiente del juicio de otros y empieces a vivir desde la verdad de su palabra. Tal vez estás atravesando momentos difíciles. En el trabajo te presionan para actuar en contra de tu conciencia. En tu familia no comprenden tu fe. En tus amistades te sientes como un extraño por elegir un camino distinto. Pero no dejes que el miedo hable más fuerte que la voz de Dios. Recuerda este versículo, escríbelo, repítelo, créelo. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La libertad verdadera no es agradar a todos. Es saber que ya fuiste aceptado por aquel que nunca falla. No necesitas la aprobación del mundo cuando ya tienes la del Creador. Él es quien define tu identidad, quien sostiene tu futuro, quien pelea por ti. Así que haz una pausa, haz memoria. ¿Cuántas veces dejaste de dar un paso por temor al qué dirán? Anótalo, enfréntalo y al lado escribe esta verdad: Dios está contigo, Él va delante de ti. Y cuando vives con esa certeza, el miedo pierde su fuerza. Número 9. El Señor es fiel. Y esa fidelidad no es solo una idea bonita, es una promesa viva. En Sumas Tesalonicenses 3 leemos: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esa fidelidad es tu refugio, tu escudo, tu sostén. El mundo cambia, las personas cambian, las circunstancias giran sin previo aviso. Pero hay algo que permanece inamovible: la fidelidad de Dios. Él no te deja a mitad de camino, no se olvida de lo que prometió, no cambia según el clima de tu vida. Si dijo que te afirmará, así será. Si prometió guardarte del mal, puedes descansar en su palabra. Tal vez atravesaste momentos donde todo parecía derrumbarse. Tal vez sentiste que ya no podías más. Pero si hoy estás aquí, es porque una mano invisible te sostuvo. Aunque no lo notaste entonces, cuando miras hacia atrás, ves cómo Dios estaba guiando tus pasos, aun cuando tú pensabas que caminabas solo. Cuando Pablo dice que el Señor te afirmará, no habla de una estabilidad pasajera, habla de una firmeza que viene del cielo. Porque la vida nos lanza pruebas, tentaciones, tormentas, pero la fidelidad de Dios es esa roca donde puedes anclarte y decir con confianza: estoy firme, porque el Señor
me sostiene. Él es fiel y esa fidelidad es más que suficiente para caminar sin miedo, con el corazón en paz y la mirada puesta en lo eterno. Amigo mío, en esta vida hay momentos en los que todo a nuestro alrededor parece tambalearse. El suelo bajo nuestros pies se mueve, las circunstancias nos sacuden y la incertidumbre se instala en el alma. Pero no estás solo. Hay una raíz más profunda que te sostiene, una verdad que no cambia. Dios te ha dado firmeza, no por lo que tú haces, sino por lo que Él es. Su palabra es tu fundamento, su espíritu tu guía y su amor, ese amor inquebrantable, te envuelve como un abrigo en medio del invierno. Si hoy estás atravesando un valle oscuro, recuerda esto: no es tu fuerza la que te sostiene, es la fidelidad de un Dios que nunca falla. No te promete una vida sin luchas, pero sí te promete que ninguna de ellas podrá derribarte. El mal podrá acercarse, intentar confundirte, pero no podrá vencerte. El Señor es tu escudo, tu defensor incansable, el que batalla por ti, incluso cuando tú ya no puedes más. Hay una voz que susurra en medio del dolor, diciendo que estás solo, que Dios se ha alejado, pero esa voz miente. Dios está más cerca de lo que imaginas, trabajando en lo invisible, obrando en lo oculto, sosteniéndote cuando piensas que vas a caer. Su fidelidad no depende de tus emociones ni de lo que ves, sino de su carácter eterno. ¿Y cómo podemos aferrarnos a esta verdad cada día? Empezamos por reconocer que no somos nosotros quienes nos cuidamos, sino Dios quien vela por nosotros. Cuando el pecado te ronde, cuando sientas que las fuerzas te abandonan, no te dejes llevar por el temor. Vuelve a la palabra, decláralo en voz alta: fiel es el Señor, Él me afirmará y me guardará. Esa promesa no es poesía vacía, es un ancla para el alma. Si estás luchando con algo que te supera, no te enfrentes solo. Clama al Señor. Pídele que te abrace con su gracia. Él ya prometió ayudarte, pero necesita que te acerques, que descanses en sus brazos. Cuando entiendes que Dios es fiel, todo cambia. El temor pierde fuerza, la ansiedad retrocede, porque sabes que no caminas solo. Hay un Dios más grande que tus problemas y ese Dios te sostiene. Te animo hoy a que mires hacia atrás, no con nostalgia, sino con gratitud. Recuerda cada vez que Dios te levantó, cada caída de la que saliste sostenido por su mano. Haz memoria, haz una lista, y cuando la leas, recuerda que si Dios fue fiel ayer, lo será también hoy. No hay fecha de vencimiento en su amor. Él sigue siendo tu refugio, tu fuerza, tu protección. Abrázate a esa promesa. Camina sabiendo que estás en las manos de un Dios que nunca pierde. Número 10. Cuando todo a tu alrededor se tambalee, recuerda que hay una verdad que no se mueve. Jehová es bueno. Esa bondad no depende de las circunstancias, no se debilita con el paso del tiempo, ni se apaga con las noches difíciles. En Nahum 1:7 leemos: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Es una promesa firme como roca. En los días malos, cuando todo parezca ir en contra, hay algo que sigue intacto: la bondad de Dios. No es un adorno en su carácter, es un refugio real, un abrigo donde puedes descansar. Aunque el juicio venga, como sucedió con Nínive, la bondad del Señor no desaparece. Él corrige, sí, pero nunca deja de amar. Y para quienes confían en Él hay seguridad, no por lo que sucede afuera, sino por lo que Dios es por dentro. Lo difícil es que en medio de la tormenta solemos olvidar esto. Miramos lo que no tenemos, lo que nos duele, lo que nos falta, pero por encima de todo eso está Dios sosteniéndonos. Él no cambia con el clima de la vida, no es menos bueno cuando todo se complica. Su amor, su cuidado, su ternura permanecen. El versículo dice que Dios es fortaleza en el día de la angustia.
No dice que evitará todo dolor, sino que cuando llegue, Él será nuestro amparo. Fortaleza es ese lugar donde puedes entrar, cerrar la puerta y respirar sin miedo. Cuando la preocupación te inunde, cuando las malas noticias toquen a tu puerta, recuerda, Dios sigue contigo. Pero esa fortaleza no es automática. Hay que correr hacia ella. ¿Y cómo se corre hacia Dios? Confiando. El texto termina con una promesa hermosa. Y conoce a los que en Él confían. Dios no te ve de lejos. Él te conoce. No solo tu nombre, conoce tu alma, tus batallas, tus lágrimas. Él escucha cuando nadie más lo hace. Si hoy sientes que nadie comprende tu esfuerzo, que tu lucha es invisible, quiero que sepas que Dios sí lo ve. Y cuando decides confiar en Él, aunque todo siga igual por fuera, algo empieza a cambiar por dentro. La angustia ya no te domina. La paz de Dios toma lugar. No es que los problemas desaparezcan, pero ahora sabes que no estás enfrentándolo solo. Dios camina contigo. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Queridos hermanos y hermanas, escuchen con atención lo que el Señor quiere susurrar hoy a su corazón cansado. No estamos solos en medio de la tormenta. Nunca lo hemos estado. El Dios que creó los cielos y la tierra ha prometido caminar con nosotros, incluso cuando el camino se vuelve oscuro y la esperanza parece lejana. Y ese mismo Dios quiere que dejemos de intentar enfrentar la vida con nuestras propias fuerzas. A veces nos esforzamos tanto por resolverlo todo que terminamos vacíos, pero Él está allí, esperando que corramos hacia sus brazos abiertos, no con perfección, sino con confianza. No se trata de sentir su bondad todo el tiempo, porque hay días en que el dolor la oculta, pero la bondad de Dios permanece. Él no cambia, aunque cambien nuestras circunstancias. Cuando pienses que nadie comprende lo que vives, recuerda, Dios sí te entiende. No eres un rostro más entre millones. Él te ha llamado por nombre, te conoce mejor que nadie, te ve, te escucha. Y si confías en Él, experimentarás una fuerza que no se puede explicar con palabras humanas. Así que te animo a que hagas algo hoy. Pregúntate, ¿qué situación está robando tu paz? Escríbela, llévala en oración y dile al Señor, confío en tu bondad, tú eres mi fuerza. Y luego, descansa en su paz, esa que no depende de las circunstancias. Porque no importa lo que ocurra, hay una verdad que sostiene todo. El Señor es bueno. Y en esa bondad encontrarás el aliento que necesitas para continuar. Número 11. La palabra dice que el Señor cuida de nuestra vida con una protección total y sin interrupciones. Jehová te guardará de todo mal. No dice a veces, ni cuando todo vaya bien, dice siempre. Ese es el carácter de nuestro Dios, su promesa es firme. Salmo 121 nos recuerda que Dios está atento a cada paso. En tiempos antiguos, los peregrinos lo cantaban mientras subían a Jerusalén. Caminaban por sendas peligrosas, enfrentando ladrones, enfermedades, cansancio, pero no estaban solos. Tenían la certeza de que Dios era su guardián. Ese canto sigue siendo válido hoy. Tal vez no caminamos por un desierto literal, pero sí por la incertidumbre, las decisiones difíciles, las noches sin dormir. Y en medio de todo eso, escuchamos de nuevo, Jehová te guardará de todo mal. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No es que no vengan pruebas, es que el mal no vencerá, porque Dios no solo protege nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Las verdaderas batallas no siempre se ven. Son ataques de ansiedad, pensamientos que nos confunden, dudas que nos paralizan. Pero Dios ha prometido guardarnos en lo profundo, allí donde nadie más puede llegar. Él guardará tu alma. No es solo un consuelo, es una verdad que sostiene. Dios cuida de tu mente, de tus emociones, de tu corazón.
En los días en que todo parece desmoronarse, Él te rodea con su paz. Él fortalece tu interior. Él enciende la esperanza cuando parece que no queda nada. Y luego viene una de las promesas más hermosas. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso quiere decir que cada paso que das, cada puerta que se abre, cada decisión que enfrentas, está bajo la mirada amorosa de Dios. Su protección no tiene horarios, no se apaga cuando dormimos, ni se debilita con los años. Algunos de nosotros, especialmente a cierta edad, comenzamos a preocuparnos más por el mañana, por las decisiones de nuestros hijos, por nuestra salud, por lo que nos espera al otro lado de la próxima temporada de vida. Pero este salmo nos recuerda algo precioso. Dios tiene el control, no solo de los grandes eventos, sino también de cada instante ordinario. ¿Cómo vivir bajo esta promesa? Primero, dejando de confiar en nuestras propias fuerzas. Nos gusta sentirnos seguros por lo que controlamos, por nuestras rutinas o nuestras previsiones. Pero la verdadera seguridad viene de saber que Dios es quien nos cuida. Segundo, entregándole nuestras cargas. En vez de vivir con miedo, podemos descansar sabiendo que cada paso está cubierto por su gracia. Una forma sencilla de recordarlo es empezar el día con esta oración. Señor, guarda mi salida y mi entrada. Guíame, protégeme. Y cuando venga la incertidumbre, repite el salmo. Deja que esa verdad se asiente en tu alma. Y si alguna vez has sentido que caminas por la vida sin dirección, que todo parece confuso o peligroso, agárrate a esta verdad. Dios es tu guardián. Él no te ha soltado, Él no se cansa, Él no se distrae. Cada día, cada noche, en cada paso, Él está contigo. Ningún mal puede tocarte sin que antes pase por sus manos. Y esas manos, querido hermano, querida hermana, son manos de amor. Dios nunca es sorprendido por las circunstancias. Él ve el principio y el final de tu historia, y hoy puedes encontrar descanso en esa verdad. Número 12. No te vas a ahogar, no serás consumido. Su presencia es un escudo a tu alrededor. Cuando el Señor promete estar contigo en medio de las aguas o del fuego, no lo hace como una figura poética. Es una promesa firme, real, una certeza que puedes abrazar cada día de tu vida. No se trata de pensar que no habrá tiempos difíciles. Se trata de saber que cuando lleguen, su mano poderosa te sostendrá. No es un llamado a la resignación, sino a la valentía. Es una invitación a creer que aunque el peso de la prueba sea grande, el poder de Dios es mucho más grande. Hay momentos en la vida en los que las aguas parecen cubrirlo todo. Momentos en los que sientes que nadas contra la corriente, que tus fuerzas se agotan y los resultados no llegan. Las olas pueden venir disfrazadas de deudas, enfermedades, conflictos familiares o noches sin sueño. Pareciera que vas a hundirte, pero aquí está la promesa que lo cambia todo. Dios no permitirá que te hundas. Cuando las olas se levanten, su mano estará extendida. Él será tu ancla, tu roca firme, tu refugio cuando todo lo demás se tambalea. Y hay días en que no es solo una ola, sino un torrente. Los ríos vienen sin aviso. Son esas etapas de la vida en las que todo se acumula. El estrés laboral, las decepciones del corazón, las noticias que no esperabas. Días en los que ni tiempo para respirar te queda. Pero la palabra es clara, no te cubrirán. No importa la fuerza de la corriente. Dios sigue siendo el que tiene autoridad sobre las aguas. Él no permitirá que lo que te rodea destruya lo que Él está construyendo en ti. Después, Isaías menciona el fuego. Y no podemos ignorar que hay fuegos que llegan no para destruir, sino para transformar. Como el oro que se purifica con el calor, así también Dios usa ciertos momentos para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y hacernos más firmes. El fuego que viene de Dios no te consume, te refina.
y aunque lo sientas cerca, no dejará marcas que definan quién eres, porque tu identidad está en Él, no en lo que has pasado. ¿Recuerdas a los 3 jóvenes hebreos en Babilonia? No fueron salvados del horno, sino dentro del horno. Atados y lanzados al fuego, no estaban solos. Había un cuarto hombre allí, y su presencia era celestial. Eso es lo que hace el Señor. No siempre evitará que entres en la prueba, pero jamás dejará que la enfrentes sin su compañía. Y cuando salgas, no saldrás con olor a humo, sino con testimonio de victoria. Fíjate bien, Isaías dice, cuando pases, no si pasas. Es decir, todos pasaremos por tiempos difíciles, pero lo que marca la diferencia es quién camina a tu lado. Si vas solo, el agua puede arrastrarte, el fuego puede herirte, pero si vas con Dios, el agua limpia y el fuego purifica. Al final, tu fe será más sólida, tu testimonio más fuerte y tu confianza en Él más firme que nunca. Así que cuando la tormenta arrecie, cuando el diagnóstico no sea el que esperabas, cuando la puerta se cierre o la respuesta no llegue, no temas. Recuerda Isaías 43:2 y toma una decisión. Confiar. Di con fe: Señor, aunque las aguas se eleven, aunque el fuego arda, no temeré, porque tú estás conmigo. No me hundiré, no seré destruido, porque mi vida está en tus manos. Y sigue adelante, porque la victoria no está en evitar la prueba, sino en saber que ya tienes la fuerza que Dios te ha dado para superarla. Número 13. Cuando el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor luchará por ti. Isaías 59. Esta es una promesa poderosa. No se trata de la magnitud del ataque, sino de la grandeza de la respuesta divina. Aunque el enemigo se presente como un torrente arrasador, el Espíritu del Señor se alza como un muro que no puede ser traspasado. Imagina un río fuera de control. El agua no pide permiso, simplemente arrasa. Así llegan muchas de las pruebas, como oleadas que golpean sin descanso. Pero el Señor no se queda inmóvil. Su Espíritu no solo te defiende, Él pelea, Él protege, Él vence. Porque lo que viene contra ti no puede derrotar al que está contigo. Y cuando el enemigo cree que ha ganado terreno, es cuando más claramente verás que Dios es quien tiene la última palabra. A veces la vida parece que se nos viene encima toda de una sola vez. Enfermedades que nos debilitan, traiciones que desgarran el alma, preocupaciones que nos quitan el sueño y la angustia de no saber si el dinero alcanzará para mañana. Y justo ahí, cuando todo parece derrumbarse, cuando el miedo empieza a colarse en lo más profundo del corazón, es cuando Dios nos recuerda que no estamos solos. Él ha hecho una promesa que no se rompe. El enemigo puede venir con todo su poder, pero no podrá destruirte, porque el Espíritu del Señor se levanta como un escudo que nada puede traspasar. No es un Dios lejano, mirando desde el cielo sin intervenir. No, Él está en medio de la batalla, junto a ti, fortaleciéndote, guiándote, dándote aliento cuando sientes que ya no puedes más. ¿Has oído hablar de esas banderas que los ejércitos antiguos levantaban en el campo de batalla? Era su manera de decir: esta tierra le pertenece a mi rey. Pues así obra el Señor. Él levanta banderas sobre ti, señalando que le perteneces, que tu vida está bajo su cuidado y que ninguna tormenta, por violenta que sea, podrá arrebatarte de su mano. Es fácil ver lo grande del problema y olvidar lo inmenso que es nuestro Dios. Vemos al enemigo rugiendo y olvidamos que aquel que pelea por nosotros jamás ha perdido una batalla. Este mensaje no nos dice que ignoremos las pruebas, sino que recordemos que la respuesta de Dios siempre es más poderosa. Su Espíritu no es una brisa ligera que pasa, es una fuerza viva que se mueve, actúa y nos sostiene. A veces, cuando sentimos que vamos a caer, llega una calma profunda, una paz que no se explica con palabras. Esa paz es el Espíritu Santo abrazándote, diciéndote: yo estoy aquí. Nos recuerda quiénes somos en Cristo, nos equipa,
nos da herramientas espirituales, nos llena de fuerzas para resistir. Dios nunca prometió que no habría tormentas, pero sí prometió que en cada una de ellas su espíritu pelearía a nuestro favor. Y eso lo cambia todo, porque si sabemos que no estamos luchando solos, entonces podemos enfrentar el día con esperanza. Podemos dejar de correr, dejar de escondernos y comenzar a confiar. Cuando el enemigo se acerque, tú puedes responder con valentía: el Espíritu de Dios está conmigo. Y en esa certeza hay victoria. ¿Cómo hacemos para vivir así cada día? Primero, reconociendo que el Espíritu Santo está presente en todo momento. No solo cuando oramos o estamos en la iglesia, también cuando estamos en la oficina, en la sala del hospital o en medio de una discusión familiar. Segundo, aprendamos a soltar el control. Deja de pensar que todo depende de ti. No tienes que pelear solo. Cuando permites que el Espíritu Santo tome el timón, ves milagros donde antes solo veías ruinas. Y tercero, activa tu fe. No basta con saber que Dios está contigo. Hay que vivirlo, declararlo, caminar con esa seguridad. Si hoy sientes que las fuerzas se te van, si sientes que todo se te ha puesto en contra, escucha bien, no estás solo. El Espíritu de Dios ya está peleando por ti. La tormenta no es más fuerte que su poder. Aférrate a Él, confía y camina con la certeza de que la victoria ya está escrita. Así que, cuando todo parezca hundirse, no te rindas. No vayas al miedo, corre a los brazos del Señor. Él es tu refugio, tu roca firme. Proclama sus promesas, alimenta tu fe y sobre todo, deja que Él pelee por ti. Porque cuando Dios está contigo, la victoria no es un deseo, es una promesa cumplida. Aunque el camino se ponga oscuro, aunque sientas que todo está perdido, recuerda esto: el Dios que nunca ha sido derrotado sigue peleando por ti. Sí, por ti. Levántate, confía y da el siguiente paso, porque en Cristo la victoria ya te pertenece. Gracias por quedarte hasta el final. Hoy hemos recordado una verdad poderosa. No importa cuán oscura sea la tormenta, el Espíritu de Dios se levanta como un muro a nuestro favor. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario contándonos en qué área de tu vida estás necesitando esa intervención divina. Nos encantaría leerte y orar por ti. Este canal no es solo un espacio de enseñanza, es una comunidad de fe que camina unida, confiando en que el Dios que nunca pierde sigue peleando por nosotros. Comparte este video con alguien que necesite un respiro, una palabra de aliento, una chispa de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana para seguir creciendo juntos en la fe. La victoria no es un sueño lejano, es una promesa viva para quienes confían en el Señor. Así que no te detengas, no te rindas, camina con firmeza porque Él va delante de ti. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te recuerde cada día que no estás solo. Hasta muy pronto, aquí estaremos compartiendo más palabras que renuevan el alma.